Bienvenidos, hoy nos sumergimos en el siglo XIX, una época fascinante y bastante convulsa, donde las grandes ideas que venían de la Ilustración como que empezaron a tambalearse. Tenemos aquí una presentación, unas notas que nos hablan de una crisis filosófica profunda y, bueno, una búsqueda de nuevos caminos. Así es, justo eso vamos a explorar. Ese momento, sobre todo el idealismo alemán, con Hegel como figura central, claro, para entender por qué surgieron voces tan potentes como las de Schopenhauer o Kierkegaard. Claro. Ellos pusieron el foco en algo muy distinto, ¿no? La experiencia individual, el dolor, la fe, cosas que quedaban un poco lejos de los grandes sistemas racionales. Para poner un poquito de contexto, veníamos de la Ilustración. Kant había hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Por reconciliar, digamos, la razón pura, como la de Descartes y su pienso luego existo, y la experiencia sensible, más en la línea de Hume. Ajá. Nos dejó esa idea clave del fenómeno, lo que podemos conocer, y el noumeno. Eso era. Aquello que está más allá de nuestra experiencia directa. La cosa en sí. Exactamente. La cosa en sí, que para Kant no podíamos conocer directamente. Y fíjate, esa confianza ilustrada en la razón, ese famoso «atrévete a saber» de Kant. Sapere aude. Eso mismo, pues empezó a chocar con la realidad más dura, la violencia de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, o sea, el optimismo se topó con la historia. Claro. Y después, bueno, figuras como Schopenhauer reaccionaron con mucha fuerza contra lo que veían como un exceso de abstracción, sobre todo en Hegel. Hablemos de Hegel, entonces. Se le considera la cumbre del idealismo alemán. Su frase clave es impactante. Lo real es racional, lo racional es real. ¿Qué quería decir con eso exactamente? ¿Que todo tiene una lógica, un plan? En esencia, sí. Para Hegel, la realidad no es algo estático, sino un proceso dinámico, el despliegue de lo que él llamó el espíritu absoluto. Algo así como la conciencia total de la realidad, desarrollándose a través de la historia, del pensamiento. Y su método para entender este proceso es la famosa dialéctica. Ajá, la dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis. ¿Cómo funciona eso en términos más sencillos? ¿Es como un debate constante o...? Podría verse así, sí. Imagina una idea o una situación inicial, la tesis. Esta, por su propia naturaleza, genera su opuesto, o una contradicción, la antítesis. Ajá. Y de la tensión, de la lucha entre ambas, surge una nueva idea o situación que las integra y las supera, la síntesis. Entiendo. Y este nuevo estado se convierte en una nueva tesis, y ¡zas!, se reinicia el ciclo. Para Hegel, este era el motor del progreso, una forma de entender cómo el conflicto, la contradicción, no son puro caos, sino pasos necesarios hacia una comprensión más elevada, más completa. Un sistema súper ambicioso, la verdad, que buscaba explicarlo todo, ¿no? Pero, bueno, me imagino que no todo el mundo compró esta visión tan ordenada y racional del mundo. Para nada. Las críticas surgieron casi de inmediato. Una muy influyente fue la de Marx. Él, digamos, agarró la herramienta de la dialéctica hegeliana. Sí. Pero le dio la vuelta. En lugar de aplicarla al mundo de las ideas, la aplicó a las condiciones materiales, a la economía, a la lucha de clases. Su enfoque no era solo entender el mundo, como él decía, sino transformarlo. Tiene sentido esa inversión, sí. Y luego están esas figuras que mencionamos al principio, Schopenhauer y Kierkegaard, que reaccionaron de una forma como muy personal contra Hegel, ¿verdad? Totalmente. Schopenhauer, por ejemplo, le criticaba a Hegel ignorar la cruda realidad del sufrimiento humano, lo irracional. Para él, el fondo del universo no era la razón, sino una voluntad ciega. La voluntad. Sí, un impulso vital sin propósito que nos condena a desear y desear sin fin. De ahí viene su frase tan pesimista pero célebre. La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. ¡Qué fuerte! Llegó a decir, imagínate el rechazo visceral, que el sistema de Hegel era galimatías de manicomio. Así, directo. Vaya contraste. ¿Y Kierkegaard? ¿Cuál era su principal problema con Hegel? A Kierkegaard le preocupaba que el sistema hegeliano, con todo ese énfasis en lo universal, en la historia con mayúsculas, aplastara al individuo concreto, singular.
claro, la persona. Exacto. Para él, la verdad más importante no se encontraba en un sistema lógico abstracto, sino en la subjetividad. Es decir, la verdad es algo que se vive apasionadamente, una elección personalísima. Defendía la fe como un salto individual, algo que la razón sistemática pues no puede ni abarcar ni explicar del todo. Entiendo. Se alejan completamente de esa idea de un sistema que lo explique todo desde fuera. Y mientras pasaba todo esto, había otras corrientes importantes en ese siglo. Uy, claro. El siglo XIX fue un hervidero de ideas. Estaba el positivismo de Comte, por ejemplo, que apostaba toda la ciencia como única fuente de conocimiento válido, descartando la metafísica y todo eso. Todo ciencia, prácticamente. Y también el utilitarismo, con Bentham y Mill, que buscaban un principio más práctico para la moral y la política. Conseguir la mayor felicidad para el mayor número. Vaya panorama. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado de esta época tan intensa. Podríamos decir que el siglo XIX nos deja una tensión fundamental, una tensión que yo creo que sigue muy viva hoy. Por un lado, el gran proyecto hegeliano de comprender la totalidad racionalmente, de encontrarle un sentido lógico a todo. Sí. Y por otro, estas voces críticas que rescatan la importancia de la experiencia vivida, del individuo concreto, del sufrimiento, de lo irracional, de la fe personal. Aspectos que los grandes sistemas a menudo parecían, dejar un poco de lado. Y estas críticas, claro, sembraron las semillas para muchos de lo que vino después, ¿no? Pienso en el existencialismo, con esa deuda tan clara con Kierkegaard, o incluso el psicoanálisis. Exacto. Donde esa idea de una fuerza irracional como la voluntad de Schopenhauer, pues parece resonar en el inconsciente freudiano, de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Se abrieron puertas que la filosofía y el pensamiento del siglo XX y hasta hoy siguen explorando. Y nos queda una pregunta flotando, ¿no? Inspirada quizás en Kierkegaard. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Buena reflexión final. ¿Cómo manejamos hoy esa tensión? Esa búsqueda de grandes explicaciones del mundo y a la vez el valor insustituible de cada experiencia personal única e intransferible.